Vamos a meditar un poquito la palabra del Señor para quedarnos hoy en este día con la palabra del Señor y meditarla. Vamos a meditar el Evangelio del día de hoy, que se reza en la Santa Misa, que está sacado del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Y vamos a meditarlo en este momento. Padre Santo, nos ponemos en tus benditas manos, Señor. En este momento que vamos a meditar tu palabra, Señor, te pedimos que venga tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que tome posesión de todo nuestro ser, para que tu palabra entre en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y desde allí comience a germinar, comience a dar frutos en nuestras vidas y que comencemos nosotros a dar la conversión, a ser esas personas que tenemos que ser, esas personas que te reflejen en nuestro caminar diario. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios esto, el Evangelio del día de hoy. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: Ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te quedas? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Vamos a reflexionar un poquito sobre la palabra de Dios en este momento. Y vamos a reflexionar sobre tres puntos importantes que no se nos deben pasar de este evangelio. El primero es, él es el Cordero de Dios. ¿Qué significa el Cordero de Dios? El segundo es, lo siguieron a Jesús. Y el tercero es, lo que ocasionó que siguieran a Jesús. Bueno, el primer punto, el Cordero de Dios. ¿Por qué dice Juan, él es el Cordero de Dios? Porque eso lo podían fácilmente identificar a todos los que lo estaban escuchando. No nomás lo dijo a los dos discípulos, sino a todos los que estaban ahí. Él es el Cordero de Dios. Y cuando Juan dice él es el Cordero de Dios, a todos se les vino algo en la mente. En el Antiguo Testamento se usaba un cordero en muchas formas. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 11 y 13, ahí nos cuenta la palabra de Dios que sacrificaron un cordero y untaban la sangre del cordero para proteger las familias que vivían en esas casas donde se untaba la sangre, en las puertas y en las ventanas. Bueno, eso lo sabían los judíos y todos los que estaban allí bautizándose con Juan y todos los que lo estaban escuchando en sí lo sabían. Entonces, cuando Juan menciona el cordero, se les viene a la mente el cordero pascual, el cordero que sacrificaban, el cordero que significaba que en su vida espiritual, en su vida religiosa, que significaba el que los protegía, el que los cuidaba. También en el libro de Éxodos, en el capítulo 29, versículo 38 al 42, menciona que sacrificaban diariamente, en la mañana uno y en la tarde otro, 2 corderos diariamente,
por la expiación de los pecados del pueblo, de todo el pueblo. Entonces, cuando Juan Bautista dice, Él es el Cordero de Dios, a todos los que estaban ahí se les vino a la mente eso. Aquel Cordero que era el de expiación, el que se sacrificaba para el perdón de los pecados. Aquel Cordero que por su sangre quedaban cubiertos, quedaban protegidos. Por eso todos sabían, todos se les vino a la mente exactamente lo que Juan estaba diciendo. En aquel tiempo era simbólico de lo que iba a venir. Ahora Juan está diciendo que Jesús no es aquel Cordero, sino que es el Cordero de Dios, que es el Mesías, que es el que iba a venir y que a través de Jesús todos nosotros podemos encontrar el perdón de nuestros pecados y podemos encontrar la protección de nosotros y de nuestra familia entera. Esto me recuerda a una cita bíblica que está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, que dice, le preguntaron a Pablo, aquel guardia, le preguntó a Pablo, le dijo, ¿qué puedo yo hacer para ser salvo? Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Significa que si nosotros creemos en Jesucristo, pues seremos salvos y será salva nuestra familia, porque Jesús promete que todo aquel que crea en Él, el Señor salvará a toda la familia. Por supuesto, creer en Jesús significa no nomás decir creo. Creer en Jesús significa que creo y hago lo que Él quiere que yo haga. Vivo de acuerdo a sus enseñanzas, vivo de acuerdo a lo que Él quiere que yo haga, que yo viva, a las palabras que quiere que yo diga, a los hechos que Él quiere que yo haga. ¿Para qué? Para que yo sea salvo y mi familia se salva. Que viva una vida cristiana, que viva una vida de acuerdo a su evangelio, de acuerdo a sus enseñanzas. Eso es creer en Cristo. Y si yo hago eso, entonces, por supuesto, yo entraré al reino de los cielos. Pero también mi familia, porque es promesa de Dios en el libro de Hechos 16:31. Entonces, el Cordero de Dios ha llegado. Aquel que era símbolo ya ha llegado y es Jesucristo. Y a través de Él encontramos cada uno de nosotros, a través del sacramento de la confesión, encontramos el perdón de nuestros pecados. Y nosotros podemos acercarnos a Cristo, acercarnos a ese Cordero y poder ser bañados con su sangre poderosa para ser cubiertos por esa sangre. El segundo punto es aquellos dos discípulos de Juan que estaban con él, que dice que al escuchar que Jesús era el Cordero de Dios, lo siguieron. No lo siguieron por curiosidad. Lo siguieron porque ellos le creían a aquel apóstol, a quien ellos estaban siguiendo. Ellos seguían a Juan Bautista. Ellos creían en Juan Bautista. Y todo lo que Juan Bautista decía, ellos lo creían firmemente. Entonces, al Juan Bautista decir, Él es el Cordero de Dios, ellos le creyeron. Si Juan Bautista lo dice, yo lo creo. Y se fueron a seguir a aquel que era el Cordero de Dios. Se fueron a seguirlo. Esa es una muestra, mis hermanos, de que ellos creían en Juan Bautista, seguían a Juan Bautista. Todo lo que Juan Bautista decía, ellos lo creían. Juan Bautista hasta ese momento era su prioridad en su vida espiritual. En su vida espiritual. Y cada uno de nosotros podemos tener prioridades en nuestra vida espiritual, pero esa prioridad que ellos tenían la dejaron para seguir a Jesús. Y eso es lo importante. Que nosotros tenemos que entender que nosotros podremos tener prioridades en nuestra vida espiritual. Podremos tener una iglesia que nos gusta ir porque el Padre da buenos sermones. Podremos ir a una iglesia porque nos gusta ese grupo de oración, porque cantan muy hermosas alabanzas, porque predican muy bonito, por X, ¿no? Nos podrá gustar
mucho ir a una iglesia porque tienen muchos eventos, porque se ve que es muy movida, esa iglesia se mueve mucho, etc. Pero eso no nos debe quitar a nadie el pensamiento de que en todas las iglesias católicas está el mismo Cristo. Y que al que debemos ir siguiendo es a Cristo y no a un padre que da un buen sermón, y no a un grupo de oración que tiene un buen coro, y no a un grupo de oración que tienen buenos predicadores, sino que nuestro enfoque sea en Cristo y dejemos todo, seamos capaces de dejar todo lo demás por el Señor, como estos dos discípulos lo hicieron. Ellos dejaron a Juan Bautista, que era el que seguía, que era el que creían, pero fueron capaces de dejarlo a él por Cristo. Y que nosotros seamos capaces de dejar aquello que nos está dando, aquello que es nuestra prioridad en este momento, para que sigamos al Señor. Y el tercer punto que nos dice el Evangelio del día de hoy es la recompensa de estos dos discípulos de Jesús, ya que dice la palabra de Dios, que pues ellos siguieron a Jesús, se aventuraron a seguir a Jesús. Y al seguir a Jesús, tuvieron una transformación muy hermosa. ¿Cuál es la transformación que tuvieron ellos? Dice la palabra de Dios, y se los voy a leer nuevamente ese pedacito. Dice la palabra de Dios que ellos se quedaron con Jesús aquel día. Dice, y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde cuando se relata este pasaje. Se quedaron con Jesús ese día. Pero entonces dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de ellos. Y encontró a Pedro. Primero encontró a su hermano. Y encontró a su hermano y le dijo, hemos encontrado al Mesías. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros encontramos a Jesús, cuando vamos a la presencia de Dios, es maravilloso cuando sientes esa presencia de Dios. Es maravilloso cuando sentimos que Dios está con nosotros, que realmente sentimos en nuestro corazón, en nuestra alma, que sentimos esa presencia de Dios y nos llenamos de gozo y de alegría y queremos compartirla con los primeros o con todos los que nos encontramos. Te mueve. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios que Jesús sanaba a personas y les decía, pero no le digan a nadie? Y en cuanto se iban de Jesús comenzaban a decirlo. Porque esa alegría, porque ese gozo no lo da el mundo, no lo dan las drogas, no lo da el alcohol, no lo dan los bienes materiales, sino lo da la presencia de Dios en nuestra vida. Es un gozo tan inmenso que no cabe en nuestras vidas, que no cabe en nuestro corazón, en nuestra mente, y se desborda. Sale y nos hace hablar de Él, nos hace derramar esa gracia en los demás. Bueno, hermanos, quedémonos con esta reflexión del día de hoy. Quedémonos con que vayamos a los pies de Cristo para el perdón de los pecados. Quedémonos que vayamos aquí a los pies de Cristo para proteger con la sangre poderosa del Señor a nosotros y a nuestra familia entera. Y siempre que Cristo sea la prioridad de cada uno de nosotros. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, sea tratando de agradar al Señor en nuestras vidas. Porque Él promete que si nosotros le agradamos, que si nosotros hacemos lo que Él quiere que hagamos, seremos salvos nosotros y toda nuestra familia. Que el Señor bendiga su día, que bendiga a sus familias, que derrame el Espíritu Santo en cada uno de ustedes y que la sangre poderosa del Señor se derrame en ustedes y en su familia y los proteja de todo mal. Amén.